Bien, vamos a hablar de hemoglobinuria paroxística nocturna. Si se dieron cuenta, el nombre en realidad no está bien establecido para lo que es la enfermedad. Si nosotros habláramos específicamente, así como lo dice el título, una hemoglobinuria paroxística nocturna, entenderíamos que esto sucede o que sucedería solamente en la noche. Sin esto o esta descripción que se le dio es específicamente porque obviamente en el transcurso de la noche, a menos que tengan hiperplasia prostática benigna o una infección de vías urinarias, el paciente normalmente no se levanta a orinar en la noche. Simple y sencillamente que recuerden que tiene que haber eventos desencadenantes en esta patología o una acidificación o una alteración del complemento. Y el paciente cuando se levanta va al baño y hace pipí de color coca, ¿no? Que es algo de las características de los que alcanzaron a leer, de las características muy específicas de esta patología. Es una enfermedad vieja que ya tiene mucho tiempo que se conoce, tan así es que anteriormente también se le llegó a conocer como enfermedad de Marchafara. Y obviamente recuerden que esto ha ido evolucionando en la medicina y hay un montón de enfermedades que se conocían con el nombre de las personas que inicialmente las describían en honor a ellos, o como una forma de reconocerles que fueron los predecesores de la descripción de las enfermedades. Estos dos son doctores, son patólogos italianos, tanto Marchafava como Micheli, y a partir de ahí empezó a haber más descripciones. Ellos veían que los pacientes tenían esta característica muy especial, que se levantaban en la mañana y empezaban a orinar pues, de un color pues, como té, como coca. Entonces, bueno, pues, algo está pasando. Sin embargo, ellos en realidad no fueron los que dijeron, bueno, estamos frente a esta patología. Fue hasta el año de 1882 cuando Strubing ya empezó a describir como tal la enfermedad, de decir, ¿sabes qué? Pues el paciente tiene una hemólisis, puede llegar a tener trombosis, puede tener falla renal. O sea, todas estas alteraciones ya las empezaban a relacionar con alteraciones propiamente, como si fuera una anemia hemolítica. Sin embargo, a más de 100 años de su estudio, ya sabemos que en realidad el problema no es que es una anemia hemolítica, el problema es que es una afección adquirida de la célula progenitora hematopoyética, de tal manera que esta patología no va a afectar solamente a la serie roja. Sí, yo sé que es la que más manifestaciones o de mayor importancia va a tener, pero no solamente el glucosilfosfatidilino va a estar presente en los eritrocitos, sino puede estar presente en cualquier tipo de célula, ¿no? Como les decía ya ahorita y lo platicaba inicial o al principio, decía, bueno, pues es una variedad, una anemia hemolítica adquirida, hasta que ellos dijeron, no, ¿sabes qué? En realidad no es eso, porque ya empezaron a ver cuando empezaron a describir la enfermedad como tal, que había afección de otras líneas celulares. Sin embargo, no era tan fiesta como en la serie roja, de tal manera que actualmente ya sabemos que es un trastorno que va a afectar a la médula ósea o a las células progenitoras hematopoyéticas y que puede afectar a las tres líneas celulares. Esta es una alteración que va a estar ligada al cromosoma X, que va a ser una mutación del gen PIHA y que a final de cuentas va a tener una repercusión en la deficiencia del gracias por invitar, o sea, del glucosilfosfatidilinositol, de tal manera que si nosotros sabemos cómo están algunas de las proteínas que van a estar ancladas a la membrana del glóbulo rojo, sabemos que hay dos tipos de proteínas, están las que están transmembrana o aquellas que van a estar ancladas propiamente por el glucosilfosfatidilinositol, de tal manera que esta es la composición como tal, va a ser el fosfatidilinositol, va a ser la glucosamina, van a estar las manosas, van a estar la etolamina, y generalmente en este tipo de pacientes el gran problema es que va a haber una alteración aquí en el glucosilfosfatidilinositol, de tal manera que el glóbulo rojo no se va a poder proteger del complemento. Principalmente va a haber una deficiencia de dos proteínas o de dos CDs, que es el CD55 y el CD59, que son aquellos que van a proteger el glóbulo rojo
del complejo de ataque membrana, que ahorita vamos a ver cómo esto funciona. No me voy a meter mucho en lo de la vía alterna del complemento, ni en la vía clásica, ni nada de eso, porque se supone que ustedes ya debieron haberlo visto, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, de que va a haber una alteración aquí en el glucosidilfosfatidilinositol de tal manera que se va a traducir en esto. Recordando de forma rápida que la vía alterna del complemento, al final de cuentas va a haber una activación de C3, si ustedes recuerdan. Este C3 también lo veíamos cuando veíamos anemias hemolíticas, que si recordamos la mayor parte de las anemias hemolíticas autoinmunes iban a ser IgG y C3D. Pues pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que esta hemólisis va a ser por una deficiencia de estas proteínas y principalmente va a ser una anemia intravascular, anemia hemolítica intravascular por activación del complemento. De tal manera que todos nosotros tenemos actividad de la vía alterna del complemento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el complemento, la función del complemento es proteger al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque al final si yo tengo algún proceso infeccioso, algún proceso bacteriano, se va a activar el complemento de tal manera que se va a formar el complejo de ataque a membrana, que de manera normal en los eritrocitos no debería suceder, pero en los patógenos sí empiezan a formar unos poros de tal manera que debe destruirse ese patógeno. El problema es que como hay una deficiencia de esas proteínas reguladoras, principalmente el CD55 y el CD59 por una deficiencia del GPI, va a hacer que esta regulación de la membrana de ataque, el complejo de ataque membrana, no se limite, de tal manera que se va a formar, va a hacerse la conversión de C3, obviamente a C3b activado, a C5, C6, C7, hasta el C9, donde se va a formar el complejo de ataque membrana, de tal manera que cuando nosotros tenemos un glóbulo rojo normal, esas proteínas van a regular esa actividad del complemento. Si yo tengo una deficiencia de estas dos, principalmente el CD59, va a hacer que no se pueda regular eso, de tal manera que van a empezar a formar poros en el glóbulo rojo, de tal manera que este glóbulo rojo se va a embolizar, o sea, se va a destruir. Entonces, todo este tipo de situaciones, ellos anteriormente lo relacionaban a que era una enfermedad propiamente del glóbulo rojo. Sin embargo, ya con los estudios que se conocen actualmente, con la citometría de flujo, donde sabemos que esta deficiencia del GPI no solamente es en la serie roja, sino también puede ser en la serie monocítica y en la serie granulocítica. Es una enfermedad, al final de cuentas, sistémica. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que así como produce hemólisis, puede provocar trombosis y puede haber una deficiencia en general de algunos órganos. Puede haber una falla orgánica, ¿no? Sin embargo, sigue siendo la hemólisis la principal manifestación, y en México tenemos esa gran ventaja. Todo esto que está aquí lo saqué principalmente de un consenso mexicano de hematología, porque aquí hay bastante HPN, hay más o menos 2 pacientes por 100,000 habitantes. Se conoce como enfermedad huérfana. Sin embargo, aquí en México hay muchos estudiosos del HPN y uno de ellos ya falleció, que es el doctor Renan Góngora. Sí, es el doctor Renan Góngora, es un hematólogo que estaba en Yucatán, ya falleció el doctor, es un hematólogo muy reconocido. Y hay muchos médicos que se han encargado aquí en México de estudiar la HPN, y en México se supone que sabemos mucho de esta enfermedad. En México la gran mayoría de los pacientes presentan hemólisis, pero esta hemólisis no siempre va a ser igual. O sea, esto va a depender de qué tan afectada esté la célula progenitora. Esto obviamente el paciente siempre va a estar hemolizando, siempre. Una vez que se adquiere esa mutación ligada al cromosoma X por el gen PIJA, el paciente siempre va a estar hemolizando. Pero obviamente la activación del complemento, ¿a qué me refiero? Procesos infecciosos, cirugías, cambios del pH, todo esto va a hacer que, aunado a la deficiencia del CD55 y del CD59, por esa deficiencia del GPI, va a hacer que el paciente esté hemolizando, ¿de acuerdo? Y obviamente, como ya les mencionaba, va a depender de qué tanta deficiencia puede existir. Para ello, se determinó clasificar las células HPN en 3 tipos. Ahorita van a ver, hay varias clasificaciones, nada más que no se me van a hacer bolas, ¿no? Esta es la clasificación de la deficiencia de las células. Las HPN tipo 1 son las células prácticamente normales, que no van a tener una deficiencia como tal del CD55 o el CD59. Las células HPN2 son aquellas que van a tener una deficiencia parcial
y las tipo 3 son las que están prácticamente una deficiencia completa de estas reguladoras del complejo de ataque membrana. De tal manera que para que un paciente pueda llegar a tener manifestaciones hemolíticas, pero no graves tal vez, con tan solo el 20% de las células el paciente puede tener una hemolisis. O sea, yo puedo estar hemolizando, tener a lo mejor 10.5 hemoglobina, pero no tener orina con la coca, ¿no? Obviamente esto va a depender de si yo tengo un componente a lo mejor de HPN tipo 3, o sea, que la gran mayoría de mis células, que el 60% de mis células tengan una deficiencia tipo 3, pues obviamente ahí sí voy a tener una hemolisis mucho más marcada, de tal manera que el paciente va a tener la hemólisis, la bilirrubina elevada, la reticulocitosis y puede llegar a tener hemoglobinuria y también puede llegar a tener trombosis, ¿no? Esto es lo que les menciono ahorita de la clasificación de la deficiencia. Vean, estas son células HPN tipo 1, donde están los marcadores del CD55 y el CD59. Esto se puede hacer mediante citometría de flujo. Lo que hacen ellos es ponerle marcadores que se van a adherir a la superficie de estos dos CDs del 55 y 59, de tal manera que, pues, ¿sabes qué? Pues aquí tienes un componente de células tipo 1, quiere decir que son células funcionales, que no tienen ningún problema. Este paciente a lo mejor tiene mayor compromiso de células tipo 2, que tiene una deficiencia parcial, o puede tener un pequeño compromiso de tipo 3, ¿de acuerdo? Esto debería ser un paciente normal. Prácticamente aquí sería, si lo ponemos en contexto con esto, pues estas serían las tipo 1, o sea, toda esta gráfica debería estar aquí y esta también son las tipo 1. Son pacientes, o es un paciente control, así se llama, que tiene un componente prácticamente normal de CD55 y CD59. Y obviamente, si esto lo traspolamos a manifestaciones clínicas, un paciente que tiene la gran mayoría de células tipo 3 en su organismo, o sea, de deficiencia completa, pues va a tener mucho mayor hemólisis que un paciente que tenga una clona mucho más pequeña. ¿Por qué? Pues porque el paciente no va a tener CD55 y CD59, y si no tiene eso, pues simple y sencillamente no va a poder regular la formación del complejo de ataque membrana, de tal manera que el paciente va a estar inmunizando. Esto en sí, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que todas las anemias hemolíticas. La destrucción del glóbulo rojo aquí, pues es por algo adquirido, a diferencia de la anemia hemolítica. En la anemia hemolítica autoinmune también es adquirido, pero ahí sabemos que el problema son los anticuerpos que se van a pegar a la membrana del eritrocito. Cuerpos. Puede llegar a suceder, por eso es que ahorita les voy a explicar esto del CUMS directo negativo. Es una anemia regenerativa, prácticamente igual que las demás. La bilirrubina indirecta pues, va a estar elevada, la DHL va a estar elevada, la aptoglobina puede estar baja, puede haber hemoglobinuria. Recuerden que lo de la hemoglobinuria va a depender de qué tan grave es la hemólisis o qué tanta deficiencia de estas proteínas reguladoras va a tener el sujeto. Parte del diagnóstico diferencial ante un paciente, se supone que es más frecuente en mujeres entre los 30 y 35 años de edad. Una mujer que llega a 35 años de edad, una anemia hemolítica, 10% de reticulocitos corregidos, bilirrubina indirecta elevada, DHL elevada, le mandamos a hacer prueba de CUMS, ¡pum!, negativa. Bueno, entonces esta paciente hay dos cosas. Recuerden que no toda anemia hemolítica, prueba de CUMS negativo, quiere decir que no tenga autoanticuerpo, puede ser otra cosa, pero sí nos obliga a nosotros descartar por la pura edad de la paciente o de la paciente que es mujer, descartar que no se trate de una HPN, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene una prueba de CUMS negativo, entonces tenemos que hacer algo que se llama diagnóstico diferencial. Obviamente, si vemos el frotis y vemos que el paciente tiene algunas manifestaciones propias de las que ya conocemos, esferocitosis, drepanocytosis, pues prácticamente quitamos el diagnóstico, pero si vemos que el paciente tiene a lo mejor anisopoiquilocitosis, o sea, no tiene nada característico de una enfermedad hereditaria, y a lo mejor la paciente no tiene ningún otro dato que nos sugiera que estamos ante una anemia hemolítica autoinmune que no esté respondiendo al esteroide, por ejemplo, y que tiene esa hemoglobinuria, pues hay que sospechar o hay que descartar ese tipo de patologías, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, pero ahorita que pusiste al principio, pues prácticamente este meme te quedó como anillo al dedo, entonces no podía dejar de ponerlo, aunque se me había olvidado, gracias por recordarme. Y la otra es que esa es una pequeña proporción, la diferencia
de otro tipo de pacientes, aquí en México casi no se ven las trombosis. Los mexicanos tenemos mucho el tener hemólisis, o sea, los pacientes que tienen HPN mexicanos embolizan, y una pequeña proporción tiene trombosis. ¿Es una ventaja? Sí, es una ventaja. Porque si ustedes se dan cuenta, la mortalidad se incrementa drásticamente en estos pacientes. O sea, el tener trombosis te predispone a que vuelvas a tener una trombosis y el paciente se puede morir. De hecho, es una de las principales causas de muerte junto con los procesos infecciosos, ¿de acuerdo? Puede haber tanto trombosis venosas, puede haber el síndrome de Budd-Chiari, que son las trombosis de las venas suprahepáticas, intraabdominales, de la vena central de la retina, donde ustedes se les ocurran, y hasta un 44% de los pacientes lo pueden presentar. Pero vean en México cómo se ve esa diferencia, o sea, prácticamente una cuarta parte de la literatura internacional es lo que aquí en México trombosamos. Generalmente hacen más hemólisis, y es bueno porque tienen mejor pronóstico. Vean lo que ya les comentaba, principal causa de mortalidad, y el hecho de tener un evento trombótico también este es un dato específico para iniciar tratamiento. Incrementa la mortalidad hasta 15.4 veces, a diferencia de un paciente normal. Y dentro de las trombosis arteriales, igual puede pasar en sitios inusuales, donde un paciente joven a lo mejor tiene una trombosis cerebral, una trombosis a nivel cardíaco, en extremidades. Si es un paciente joven hay que estudiarlo, y no se descarta que el paciente pueda tener un HPN. Obviamente es mucho menos frecuente, solamente ocurre en el 8% de los eventos trombóticos, y como ya les mencioné, generalmente sucede en pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? Como en México se ha estudiado tanto, aquí en México en ese consenso, que ya es un consenso viejito, no me acuerdo si es del 2014, 2016, por ahí, si quieren buscarlo, búsquenlo, pónganle Consenso Mexicano de HPN y les va a aparecer, es el primero que aparece ahí en la búsqueda, si mal no recuerdo. Aquí en México clasificaron en 4 tipos. La clase 1 van a ser aquellos pacientes, ojo, yo les dije sistémica, ¿eh? No es una anemia hemolítica cualquiera. Vean, aquí puede haber pacientes que puedan tener afección propiamente de la médula ósea, o sea, como si fuera un síndrome mielodisplásico, que lo vamos a tocar el día de mañana, o una anemia plástica, que ya lo vimos. O sea, van a ser esos pacientes que, aparte de tener hemólisis, aparte de tener una anemia regenerativa, pueden llegar a tener trombocitopenia, pueden llegar a tener leucopenia, de tal manera que si a ese paciente yo le hago una biopsia de hueso, puede ser una médula ósea hipocelular, o sea, donde casi no vea células, o una médula plástica, como la imagen que veíamos en la primera diapositiva de la anemia plástica. Y aquí el paciente puede o no tener una hemólisis grave, pero obviamente el paciente sí va a hemolizar, y va a ser la gran mayoría de los pacientes. Esto no es bueno, ¿por qué? Porque estos pacientes tienen muy mal pronóstico. La clase 2, que son aquellos pacientes que pueden llegar a tener una médula ósea normal, o sea, obviamente pueden tener expresión o no expresión, principalmente casi no lo van a relacionar, y van a tener citopenias. De hecho, no se los comenté, pero los pacientes con anemia plástica y los pacientes que vamos a ver el día de mañana, que es síndrome mielodisplásico, a esos pacientes se les tiene que mandar a hacer clona para HPN. ¿Por qué? Porque hasta un 10 o un 15% de esas dos patologías, anemia plástica y síndrome mielodisplásico, pueden tener una clona de HPN. Sin embargo, no se va a manifestar clínicamente, pero sí va a tener citopenias. Obviamente se va a tratar como si fuera un síndrome mielodisplásico. ¿Por qué sucede esto? Porque recuerden que esto es algo adquirido, esto es algo que afecta a la célula progenitora hematopoyética, de tal manera que la anemia plástica también es una afección propia de la célula progenitora hematopoyética, y el síndrome mielodisplásico también, que mañana lo vamos a tocar con más profundidad. El tipo 3, que son aquellos bien característicos que van a estar hemolizando, la médula ósea puesta normal, puede tener hiperplasia de serie roja, tratando esa médula de compensar esta hemólisis. El paciente puede o no puede tener citopenia, o sea, realmente puede ser muy variable. El paciente va a tener una clínica franca de que va a estar hemolizando, va a tener hemoglobinuria, la orina color coca, etcétera, etcétera, 5 hemoglobina, 4 hemoglobina, y va a ser prácticamente una tercera parte de los casos, junto con los que van a estar de este lado. Y el grupo 4, que son la menos proporción, que es lo que veíamos, que tenemos esa gran ventaja, que en México a lo mejor no hay tanto paciente, pero como evento inicial el paciente va a tener una trombosis, si no hubo factores encadenantes, va a ser un paciente joven, como de mi edad, joven, yo, 34 años, y
¿Por qué tiene trombosis? No, pues quién sabe, pues hay que estudiarlo. Entonces, a ver si no es una trombofilia o a ver si no es una HP. Pero tenemos la gran ventaja con respecto a la demás población de que solamente el 2% de los casos se pueden llegar a presentar de esta manera, ¿no? Ahora bien, el grupo internacional, ellos dicen, bueno, tú México, pues tienes un montón de cosas, pero en realidad la clasificación como tal del HPN es esta. O sea, esta es la que vamos a ver. Recuerden que en México somos diferentes, somos México, ¿no? Entonces, el Grupo Internacional de Estudio para HPN lo clasifica o lo divide en 3 tipos de hemoglobinuria paroxística nocturna. La forma clásica. ¿Qué es lo clásico? Pues que el paciente hemolice. Entonces, pues ellos dicen, bueno, pues la forma clásica es aquel paciente que tiene una evidencia de que está hemolizando, o sea, reticulocitosis, disminución de la hemoglobina. Recuerden que puede haber macrocitosis por esa reticulocitosis, DHL elevada, bilirrubina indirecta elevada, lactoglobina baja, la médula ósea pues, va a estar normal. Y en estos pacientes nosotros podemos, vean, como les decía ahorita, que no está afectada exclusivamente la cera roja. Aquí se estudia la serie granulocítica y se ve que hay una deficiencia del glucosilfosfatidilinositol mayor al 50%, o sea, que la gran mayoría de las células están afectadas. Por eso es que el paciente está hemonizando y hay una forma clásica de la hemólisis que se espera en estos pacientes. La HPN en relación de otros síndromes de falla medular, que prácticamente sería el grupo 1 y el grupo 2 del HPN mexicano. Son aquellos pacientes que, bueno, tienen datos de hemólisis y están acompañados de anemia plástica, síndrome mieloisplásico, mielofibrosis, y aquí la deficiencia va a ser menor del 10%, o sea, va a depender de qué tanta deficiencia va a tener de este tipo de manifestaciones. Entonces aquí a lo mejor en el HPN en contexto de otro síndrome de falla medular va a ser diferente, va a ser un paciente que yo lo diagnostico con anemia plástica o con síndrome mieloisplásico, le mando a pedir la clona para HPN y me sale positivo. No lo diagnostiqué por HPN, lo diagnostiqué por otra patología y mandé a hacer estudios. Me di cuenta que tenía una afección también propiamente de la célula progenitora, específicamente del GP. Y aquellos que van a tener una forma subclínica, pues obviamente pacientes que no tienen una evidencia como tal de hemólisis, que a lo mejor tienen anemia plástica, síndrome mieloisplásico, le mando a pedir la clona y es muy poquita, o sea, realmente, tiene clona HPN, bueno, está bien, tiene clona, pero pues no tiene ninguna manifestación, pues hay que tratar la otra patología. Pero para fines prácticos, así es como se tiene que estudiar. Eso es importante porque hay un tipo de pacientes que van a recibir tratamiento y otros no. Si leyeron, hay un medicamento específicamente que se llama eculizumab, que es un ayudador, vamos a ponerlo del C59, de tal manera que los pacientes que tienen la forma clásica, aquí es donde está indicado el eculizumab, o en aquellos pacientes que tienen trombosis. En estos está indicado tratar la enfermedad de base como tal. ¿Por qué? Porque lo más manifiesto o lo de mayor afección o lo de mayor relevancia es la enfermedad de base, no la clona de HP. De tal manera que, o de esta forma ya podemos tener que si yo tengo un paciente que sospecho de HPN, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es lógico, una BH, ¿para qué? Pues para ver si tiene anemia. Si el paciente me está diciendo, ¿sabes qué hago? Yo me levanto todas las mañanas, estoy todo amarillo, las escleras, me ven como pollo y te dice, bueno, le pides la BH, ves que tiene disminución de la hemoglobina, le pides los reticulocitos, tiene reticulocitosis, ves las bilirrubinas, están elevadas, la DHL, le mandas pedir prueba de CUM si está negativo, le vuelves a repetir porque tienes la duda, sigue siendo negativo, le das esteroides pensando en que a lo mejor es un paciente con una anemia hemolítica autoinmune con negativo, no te responde, pues ese paciente le tengo que mandar pedir más estudios. Obviamente, si el paciente, aparte de esa anemia hemolítica, ves que tiene leucopenia, ves que tiene trombocitopenia o que tiene una trombosis, pues, prácticamente te está gritando el diagnóstico. Ojo, hay una patología que se llama síndrome de Evans, que es un síndrome, como el nombre lo dice, que se acompaña de anemia hemolítica y trombocitopenia, por dos anticuerpos completamente diferentes. También hay que hacer diagnóstico diferencial. Una vez que yo tengo a este paciente así, que supongamos que se me presenta de libre, que me presenta todo esto, que es directo, tiene una citopenia, es la médula ósea, es una médula ósea normocelular, tiene hiperplasia serie roja, por ese tratar de la médula ósea compensar esa destrucción de los glóbulos rojos,
¿Qué es lo que sigue? Pues hacer una citometría de flujo. Muchos dicen, o si leyeron van a decir, ay, la prueba de Zooms y sucrosa o sacarosa, en realidad ya casi no se utiliza, porque esa prueba se hace una acidificación. Sin embargo, el gran problema es que en la gran mayoría de esos pacientes ya están transfundidos. O sea, vamos a estudiar, pero vamos a estudiar glóbulos rojos transfundidos. Y me puede salir normal. Entonces, en realidad, no es una prueba de gran utilidad diagnóstica para un diagnóstico de fortaleza o decir el paciente sí lo tiene. Lo que yo tengo que hacer es hacer una citometría de flujo y buscar una clona mayor al 5%, pero con marcadores que no sean principalmente de serie roja. ¿Por qué? Porque si yo busco de serie roja y el paciente llega a transfundir 3, 4, 5, 6, 7 concentrados eritrocitarios, voy a estar detectando sedes o moléculas de membrana del eritrocito, pero de la sangre transfundida, no del paciente. Por eso es que generalmente se hace en granulocitos y en monocitos, de tal manera que estos marcadores de superficie principalmente es de serie granulocítica y de serie monocítica. Ahora bien, ¿sabes qué? Yo no quiero ver si las células están deficientes de esa proteína. Si yo sé que el problema es el glucosilfosfatidilinositol, pues voy a utilizar una prueba con una aerolicina que se llama FLAIR para detectar la deficiencia de GPI en monocitos y granulocitos. Por lo tanto, me voy a ir a hacer el diagnóstico aquí. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que no tiene glucosilfosfatidilinositol. Y así poder hacer el diagnóstico como tal. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo ya el diagnóstico y veo que es un paciente con anemia hemolítica, que es con negativo, que le mandé pedir todos los estudios y me di cuenta que es un paciente que tiene la forma clásica o que presenta un evento trombótico, ¿qué es lo que sigue? Pues darle tratamiento. Anteriormente se utilizaba el esteroide, se utilizaba el danazol, que son andrógenos. Sin embargo, esos pacientes prácticamente se morían, no les iba bien, hasta que dijeron, bueno, vamos a hacer un medicamento. Entonces les puse imagen, aquí está, que va a inhibir la conversión del C5 a que ya no llegue a C9. Y este medicamento se llama eculizumab. La dosis inicial del eculizumab en esos pacientes que tienen la forma clásica o que tienen un evento trombótico de manera inicial en el diagnóstico, la dosis inicial es de 600 miligramos por semana por 4 semanas. El frasquito viene de 200 miligramos, si mal no recuerdo. Tengo como 4 años que no lo utilizo. Y posteriormente ya le damos 900 miligramos cada 2 semanas. ¿Por cuánto tiempo? Pues hasta que muera chino. O sea, realmente no hay o hasta que se muera el paciente. No hay un tiempo definido. ¿Por qué? Porque al momento que se suspende el medicamento, resulta ser que el eculizumab es muy, muy bueno, pero tiene dos defectos. Uno, incrementa las células HPN tipo 3, que recuerden que las tipo 3 son las que tienen una deficiencia completa. Entonces, esa clona se dispara prácticamente. Y el otro problema es que estamos inhibiendo aquí. El cuerpo humano es tan canijo que dice, me estás inhibiendo ahí, no te preocupes. Voy a buscar una forma de por medio del C3 empezar a activar todo esto o empezar a generar autoanticuerpos. Por esta razón, el paciente en algún momento de su evolución puede perder esa respuesta que está logrando el medicamento, que es mejorar la calidad de vida, disminuir el apoyo transfusional, porque vuelve a hemolizar, pero ahora no por activación del complemento, sino por una anemia hemolítica autoinmune secundaria, activación del C3. En esta situación, al paciente hay que hacer dos cosas. Uno, o hay que disminuir el tiempo de aplicación, a lo mejor de cada 2 semanas, pasarlo a 10 días, o darle esteroide. ¿Por qué? Porque el problema es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces, en esos pacientes sí va a funcionar esteroide. El problema es que hay ocasiones, como este medicamento puede llegar a generar autoanticuerpos, el paciente pierde respuesta. Entonces, y hay algunos estudios donde te dicen, bueno, dáselo cada 10 días, o la otra es que en el embarazo, esta hemólisis se va a incrementar por esa hiperactivación del complemento, dáselo 10 días, o hay nuevos medicamentos que se están tratando de inhibir el C3, por lo que ya no pudiera activarse desde aquí y pudiéramos evitarnos toda esa cascada de la fase alterna, de la vía alterna del complemento. Un tercer punto malo
de este medicamento es que nunca es bueno inhibir el complemento. Porque el complemento me ayuda, sí, está destruyendo el glóbulo rojo. Pero si tengo un proceso infeccioso, pues el complemento es el que lo ataca. Ahora bien, ¿qué pasa si yo inhibo totalmente el complemento? Pues las bacterias, los hongos van a andar pasando como pan por su casa, como si nada, si el complemento no me hace nada, empiezo a actuar. Entonces estos pacientes generalmente tienen procesos infecciosos graves y pueden llegar a fallecer de procesos infecciosos graves. Me ha tocado 1 o 2 pacientes que se han muerto de infecciones terriblemente graves y no las podemos controlar. ¿Por qué? Pues porque estamos inhibiendo el complemento y aunque nosotros le pongamos antibiótico, pues el sistema inmune pues simple y sencillamente no está funcionando, ¿no? Y esto es lo que les comentaba ahorita, lo de la hemólisis extravascular que se da por positividad del C3C, recordando que esto es parte de las anemias hemolíticas autoinmunes. Puede haber otro tratamiento, obviamente, que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, trasplante de médula ósea. Obviamente tiene que ser de un paciente halogénico, o sea, no de mí mismo, y es un tratamiento curativo, pues sí. Pero si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de trasplante, yo les he dicho, a mayor transfusión del paciente, peor pronóstico, porque el paciente ya está sensibilizado. Estos pacientes se transfunden a más no poder. Desde que salió este mugroso medicamento, que hay 2 estudios que en base en eso lo autorizaron, y de hecho esto se conoce como una droga huérfana, si todavía no lo es, bueno, a lo mejor sigue siendo, hasta hace 3, 4 años seguía siendo el medicamento más caro de todos los medicamentos habidos y por haber en el mundo, donde un solo paciente se puede llevar hasta el 8 o 9% del porcentaje de recurso económico de un hospital. Por eso es que está casi penado, prohibido, como le quieren llamar, hacer diagnóstico de esta patología, porque es un medicamento carísimo. Entonces, un paciente que se iba a trasplantar, bueno, vamos a trasplantar, oye, ya se han transfundido 25 concentrados eritrocitarios. Pues quién sabe qué tanta sensibilización tenga. Cuando el paciente se trasplantaba, pues les iba mal, hacían enfermedad de injerto contra el huésped y se morían. Entonces, si yo llegara a tener, espero que no, toco madera, en algún momento, pues a mí que me den eculizumab y pues me cuido. ¿Por qué? Porque sé que este medicamento va a hacer que tenga una sobrevida a los 5 años de 87% y a los 20 años de la mitad del porcentaje de los pacientes que están tratándose. Cuando un trasplante, sé que la mortalidad en México está como en el 15-20%, entonces tengo una posibilidad 2 de 10 de morirme en el primer mes. Pues no, ¿para qué le juego? Mejor que me den este medicamento. La única institución, son 2, creo que Pemex, pero donde se empezó a utilizar el eculizumab es en el ISSSTE. Hay como unos 20 pacientes en el ISSSTE, si mal no recuerdo, y realmente esos pacientes ocupan con este medicamento gran parte del presupuesto de los hospitales. Es un medicamento carísimo, 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 por lo que para hacer el diagnóstico, o sea, es un rollo. De hecho, de los primeros pacientes tuvieron que demandar a los hospitales para que les pudieran aprobar el medicamento porque es tan caro que en realidad no se puede sobrellevar el costo de los pacientes. Pero si no se lo das, tienes al paciente hospitalizado, se está transfunde y transfunde, no solamente eso, puede llegar a ser trombosis. Los pacientes con manifestación de la hemólisis, como los demás pacientes, pueden llegar a tener espasmos esofágicos, dolor abdominal, fiebre. ¿Por qué los espasmos esofágicos y el dolor abdominal? Por el consumo de óxido nítrico. Pueden llegar a tener disfunción eréctil. De hecho, tenemos un paciente como 18 años, que es el paciente, bueno, tenía cuando yo estaba allá, el paciente más joven que conocíamos con HPN, tenía 18 años, ya no funcionaba el medicamento y el paciente ya tenía disfunción eréctil. Entonces ya se le había aprobado el medicamento para que se estuviera poniendo, como prueba que se va a pagar, cada 10 días. El paciente, si mal no recuerdo, falleció. Entonces, pues es bien complicado, ¿no? Este tipo de patologías, y en realidad pues está súper complicado por el costo del tratamiento. Obviamente es mucho más barato trasplantarlo, pero con todos los riesgos que ello conlleva. Es una enfermedad complicada, es una enfermedad difícil de hacer el diagnóstico, obviamente difícil porque no se sospecha de manera inicial. Es una enfermedad huérfana, que utiliza una droga huérfana, porque es muy poco los casos que existen, por eso se les llama de esa manera. Entonces,
Generalmente esas enfermedades siempre los tratamientos son carísimos, ¿no? Muy bien. Preguntas.